Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión de la semana número 2, proyecto número 3. El tema de esta semana es impuesto a la renta. ¿Qué es impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente. Tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Si eres persona natural, el impuesto se aplica a los ingresos que provienen del arrendamiento u otro tipo de cesión de bienes muebles o inmuebles, acciones u otros valores mobiliarios. El impuesto a la renta es un tributo de pago obligatorio para todos los ecuatorianos mayores de 18 años y las sociedades nacionales o extranjeras con representante en Ecuador que tengan un ingreso mayor a $11.200 anuales. En el 2021, ¿quiénes pagan el impuesto a la renta? La declaración de impuesto a la renta es obligatorio para las personas naturales, sociedades nacionales y extranjeras con representante en el país. Las personas naturales deben hacerla en marzo y las sociedades en abril de cada año, dependiendo del noveno dígito de la cédula o RUC. Aquí nos dice bien claro cuándo se deben hacer las declaraciones del impuesto a la renta. Si eres una persona natural, la realizarás en el mes de marzo. Y si son las sociedades o las empresas, la realizarán en abril de cada año, dependiendo del noveno dígito de la cédula o del RUC. RUC significa Registro Único del Contribuyente. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? Para calcular el valor a pagar, se debe restar los ingresos grabados menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones. Ese resultado se llama base imponible. Aquí nosotros debemos calcular el valor a pagar del impuesto a la renta según los ingresos que nosotros tenemos, es decir, nuestro sueldo, si tenemos un ingreso por algún negocio, y también a esto le vamos a restar los gastos que son las deducciones que uno tiene, por decir, arriendo de vivienda, salud, alimentación, educación. Esos son los gastos deducibles que al momento de hacer la declaración del impuesto a la renta se tendrán que gastar de esto. En lo que concierne de los gastos deducibles, como son en alimentación, en esto de aquí no entran los alimentos para mascotas, como decir, si tú vas al supermercado y tienes que comprar las croquetas para los perros o para los gatos, eso no es considerado como un gasto deducible para el pago del impuesto a la renta. Aquí tenemos una tabla del impuesto a la renta. Con esta tabla es lo que uno se trabaja, donde tiene la fracción básica, el exceso hasta, impuesto sobre la fracción básica, el impuesto sobre la fracción excedente. En el ejercicio que vamos a desarrollar, la podemos aplicar esta tabla para realizar el pago o la declaración del impuesto a la renta. Dice, ¿qué son los gastos deducibles para la declaración del impuesto a la renta? En general, los gastos deducibles son ciertos tipos de gastos personales que se pueden restar del ingreso total generado en el año. Los tipos de gastos que se pueden deducir con los montos máximos correspondientes al año 2017 son. Esto aquí, como ya les acaba de decir, que los gastos deducibles son los tipos, aquí tenemos tipo de gastos de vivienda, educación, alimentación, vestimenta y salud. Son estos 5 tipos de gastos que nosotros consideramos como gasto deducible en el momento que vamos a realizar el pago del impuesto a la renta o declaración. Y los valores máximos deducibles, es decir, que hasta este de aquí es el máximo, ya no sé, más de esto ya no se puede considerar como gasto deducible, ya se excede. Mire, pero todo esto de aquí corresponde a un año, no es un mes. Todo es calculado en base a los ingresos anuales que uno tiene o los gastos deducibles que uno ha tenido en el año.
Se suman todos los gastos y se suman todos los ingresos que son por nuestro sueldo o que tengamos unos ingresos adicionales por algún negocio que tengamos. Cálculo del impuesto a la renta. Aquí tenemos nosotros 5 pasos para poder calcular el impuesto a la renta. Primero, determina tus ingresos mensuales netos. Aquí, si eres una persona natural y tus ingresos tienes un sueldo de $2,000 mensuales, al sueldo debe restar el 9.45 del total que es el aporte personal al 10, es decir, que del sueldo que nosotros ganamos restamos el 9.45 de aportación al seguro. Y dice el cálculo queda así: ganas sueldo 2,000 por el 9.45% te da menos 189 y la diferencia tienes 1.811 que ya viene a ser tus ingresos mensuales. Dice, en el paso número 2 determinas tus ingresos netos anuales. Multiplica tu ingreso mensual neto 1.811 por 12 meses del año. Mire que este es lo que nos dio en un mes y lo multiplicamos por 12 meses. Y nos da un total de 21.732. Valor de ingresos netos anuales. Es decir, que esto es lo que tú ganas al año. En el paso número 13, suma tus gastos deducibles. Como ya les dije en el cuadro anterior, que los gastos deducibles son por vivienda, educación, vestimenta y salud. Pero, cuando hablamos de los gastos deducibles en vestimenta, solamente es la ropa, no son los accesorios. Es decir, si tú te quieres comprar unas gafas, quieres comprar bisutería y algo más adicional, no es considerado como un gasto deducible, solamente la ropa, va a decir blusa, pantalón, ropa interior, nada más. Y de la salud, solamente puedes considerar lo que vas al médico, lo que como si tienes una enfermedad, ¿verdad? Pero si tú te haces una cirugía plástica para mejorar tu aspecto físico, no es considerado como un gasto deducible para el descuento del impuesto a la renta. Pero si te pones para mejorar tu dentadura y tener una mejor mordida, entonces ahí también sí es considerado como un gasto deducible. Luego pero estos son anuales, ¿verdad? Todo esto son los gastos anuales. Entonces, en el 4 dice calcula la base imponible del monto sujeto al impuesto. ¿De dónde vamos a sacar nosotros la base imponible? La base imponible la tenemos del total de los ingresos anuales menos los gastos deducibles anuales. En los ingresos anuales teníamos 21.732 y en los gastos deducibles teníamos anuales 5.000. Y aquí, restando los dos, nos va a dar la base imponible de 16.732. En el quinto paso, dice, para determinar cuánto debes pagar. Aquí sí vamos a utilizar la tabla que tenemos aquí a la derecha. Utiliza la siguiente tabla del SRI para el 2021. Debes revisar la tabla y encontrar dónde cae el número de la base imponible que calculaste en el paso anterior. En el paso anterior, siguiendo el ejemplo, nos dio la base imponible de 16.732. Cae entre 14.285 y 17.854. Es decir, aquí tenemos 4 columnas, ¿verdad? Cae en la primera columna de la tercera fila porque te dice, ¿verdad? Este valor de aquí tiene que recaer entre estos dos aquí, ¿verdad? Entre la fracción básica y el exceso. Entonces, 16.700 está entre la tercera fila, ¿verdad? Si yo le pongo la primera, no llega, porque aquí tenemos la fracción básica de 11.212 y el exceso tenemos 14.000. Entonces aquí nos toca en la tercera fila 14.285, 17.850, entre estas dos categorías está. Aquí.
¿Qué hacemos? Tenemos que utilizar la tercera fila de la tabla para realizar los cálculos al impuesto. Esta de aquí la vamos a utilizar. En el paso 6, procedo con el cálculo. Dice, para calcular cuánto debes pagar el impuesto a la renta, hay 3 pasos. Primero, identifica cuánto debes por el impuesto a la fracción básica. Para sacar este número, utiliza la tabla. De acuerdo con la base imponible, identifica el número que correspondiente de la columna impuesto fracción básica. Aquí tenemos el impuesto. Aquí tenemos, mira, observen, aquí tenemos la fracción básica y el impuesto va a ser de $154. En el paso número 2 dice, calcula el impuesto sobre la fracción excedente. Para realizar este cálculo debe restar la base imponible menos la fracción básica correspondiente de la tabla. Aquí tenemos el impuesto, mira, aquí este es el impuesto que viene a ser el 10%. ¿Qué te pide el paso 2? Restar, ¿verdad? La base imponible con el valor de la tabla. La base imponible teníamos 16.732. Esta era la base imponible. Y la fracción básica que tenemos aquí en la primera columna y en la fila número 3 es de 14.285. Restamos las dos. Restamos la fracción básica y la base imponible. Y nos va a dar 2.447. Ya. Después hay que multiplicarlo, este valor, por el 10% que tenemos acá. Si observan, tenemos aquí el 10%. Le sacamos el 10%. Así que el cálculo es 2.440 por el 10%. Esto es igual a 244.7. En el tercer paso final, dice sumar los resultados del paso 1 y paso 2. Veamos, en el paso 1 tenemos aquí 154 y en el paso número 2 tenemos 2. Aquí, en el paso número 2 teníamos 2.447, ¿verdad? Y multiplicado por el 10% nos dio 244,70 centavos. Y sumado los dos nos va a dar 399,70 centavos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a pagar como el impuesto a la renta anual. Es decir, lo podemos pagar también en mensualizado. Tenemos que dividir estos 399 dividido para 12 y nos da como $33 mensuales que tenemos que pagar sobre el valor del impuesto a la renta. Bueno, la tarea que les va a quedar, señores, dice: un médico tiene un sueldo de 1.800 mensuales y sus gastos deducibles son los siguientes: alimentación, arriendos, educación, vestimenta y salud. Es decir, que ustedes tienen que sumar todos estos de aquí, estos ingresos, y restarlos de acá del sueldo. Tienen que ustedes ir haciendo el proceso paso a paso como ya les indiqué. Aquí dice forma de presentar las tareas: nombre y apellido, curso y paralelo, fecha, proyecto 3, semana 2, asignatura y la actividad. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que hayan entendido mi explicación. Cualquier duda pueden hacerlo por interno.